Buenas tardes. Bueno, Señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, señora vicepresidenta, señoras y señores académicos, queridos amigos, queridas amigas. Presentar al doctor Juan Antonio Frago Gracia, para mí tiene dos vertientes. Una vertiente estrictamente académica, que además ustedes la pueden encontrar en ese lugar donde todo el mundo mira, que es la Wikipedia, y ahí aparecen datos sobre su vida y su trayectoria. De Zaragoza, pero fue profesor en Málaga y en Sevilla, y en su extensísima producción bibliográfica ha dedicado muchos trabajos y muy importantes al andaluz, al canario, por supuesto, también al aragonés. De América. Es muy frecuente en la literatura científica repetir una serie de lugares comunes o de tópicos basándose en un corpus limitado de documentos. El doctor Frago ha introducido en la investigación filológica hispánica un principio que es el de trabajar con todo tipo de materiales y no solo con textos literarios. Cartas que iban y venían por el Atlántico y que contaban cosas personales y documentos protocolarios de todo tipo. Eso le ha permitido tener sólidos fundamentos en sus conclusiones, hasta el extremo de que, en palabras de Lázaro Carreter, el profesor Frago Gracia es el mejor y más importante de los historiadores de la lengua española. Y no lo dice una persona que pasaba por allí, precisamente. Los dos, tanto Lázaro como Frago, nacieron en Magallón, que vamos, tener a dos personalidades tan ilustres es un motivo de orgullo. Su historia académica ha ganado todos los premios de licenciatura, de doctorado, ganó la oposición de adjunto. Estamos hablando de oposiciones, no estamos hablando de regalos. Estamos hablando cuando se opositaba de verdad. No un comité que resuelve no se sabe qué, y bueno, te hacen catedrático como el que hace churros, ¿no? Después fue agregado en Málaga, Sevilla, catedrático en Zaragoza, es catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza, director de los cursos de extranjeros en Sevilla en otoño, director de los cursos de Jaca, un currículum absolutamente extraordinario. Y premio internacional de investigación Andalucía y América de la Junta de Andalucía en 1990. Son muchos libros y más de 200 publicaciones. Ha pertenecido, y esto es un dato muy importante, a comisiones de evaluación científica de Andalucía, de Galicia, de Aragón, es decir, una persona reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo. Las obras, pues son extensísimas. Yo solamente me voy a referir al El Quijote apócrifo y pasamonte, del año 2005, y Don Quijote, Lengua y Sociedad, de 2015. Luego estamos ante una autoridad cervantina de primerísima magnitud, además con un enfoque totalmente original. Premio del concurso de tesis de licenciatura, Premio Internacional de Investigación, que he citado ya, la de Andalucía y América, Premio Pescador de Palabras de la Asociación de Profesores de Español de Brasil, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile, académico correspondiente de la Real Academia Española, académico correspondiente de la Academia Chilena. Es decir, su presencia en estas actividades que organiza la Real Academia de San Telmo está más que justificada. En esta nueva etapa de la Academia, en la etapa en la que nos encontramos, como ustedes o como vosotros podéis comprobar, la Academia está recuperando el lugar cultural que le corresponde en la ciudad.
y el ciclo de Cervantes, pues han pasado por aquí personalidades brillantísimas. La más importante desde el punto de vista filológico es el profesor Frago. En lo personal, como ustedes comprenderán, yo no me voy a extender en lo personal. El profesor Frago ahora me regañará, me dirá alabancero, que es lo que me dice siempre. En lo personal, yo tengo, y bueno, aquí también el profesor Ruiz Noguera, está Elías de Mateo, que lo trataron en su estancia en Málaga. Yo con él tengo una deuda de gratitud impagable, impagable. Porque yo gané mis oposiciones en la universidad gracias a una llamada telefónica del profesor Frago que me dijo: va a salir una plaza, ¿por qué no te presentas? Si no me hubiera llamado, yo no me hubiera enterado y, bueno, pues no lo hubiera podido presentar. Pero eso no tiene nada que ver. Al lado de lo entrañable, de su humanidad, de la humanidad de Blanca y de Juan Antonio Frago. Tanto monta tanto en ese aspecto, y sus hijos. Y el que me llevara de profesor a Jaca, y el que hablara con Aurora Ejido para que fuera profesor en la Menéndez Pelayo de Santander. Son muchas cosas, muchos años, muchos momentos. Se lo decía hoy, os lo decía, yo recuerdo muchos, pero sobre todo, y con esto termino, cuando don José Manuel Blecua padre en Jaca le recitaba a mi hija Laura poemas de Garcilaso de la Vega. Y con eso, pues, ¿qué queréis que os diga? Una vida entera dedicada a la filología. Está muchísimo de forma, vamos, yo lo he visto esta mañana, digo, vamos, a mí no me queda nada más que un telediario al lado del profesor Frago, está admirable. Pero muy cierto es que hay esa frase medieval de buscad sus pares. Pocos, dice el texto, en efecto, pocos. Pertenece de pleno derecho a la gran tradición de la Escuela Española de Filología, en la que muy pocos nombres brillan con luz propia. En nombre de la Academia, de nuestro presidente, que me hace el honor de que yo lo pueda presentar, y de todos nosotros, querido profesor Frago, esta es su casa, bienvenido a ella, y es para nosotros un gran honor. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero de todo, mi más hondo agradecimiento a esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y a quien la dirige, aquí está presente, don José Manuel Cabra de Luna. Gracias porque me han permitido volver una vez más a esta ciudad tan entrañable para mí, no solo por el año que aquí pasé, y donde me hubiera querido quedar si hubiera habido entonces posibilidad de acceso a cátedras. Tuve que marcharme a la cátedra de Sevilla. También estuve muy bien en Sevilla y saqué mucho provecho científico en el Archivo General de Indias. Y por lo tanto es un deber de gratitud muy sincero el agradecerle a esta academia y a su presidente esta honrosa invitación que de ellos he recibido. A ustedes mi asombro porque hayan venido a oír una conferencia de algo que quizás les pueda resultar algo árido, ya veremos, espero dulcificarlo lo más posible, no será mucho, porque en una tarde tan soberbia como la que está haciendo en Málaga, pues hayan tenido la debilidad de venir a esta sala a escucharme. Del profesor Antonio Garrido Moraga, que les voy a decir, es muy exagerado, ya lo han visto, siempre lo ha sido, pero la amistad que tengo con él desde que en la Facultad de Letras, que estaba en el antiguo Colegio de los Agustinos, lo conocí de becario honorario, que de honor nada, porque lo que hacía es trabajar muchísimo, supliendo muchas veces a quienes ya eran catedráticos. De manera que, desde luego, la carrera de él también ha sido extraordinaria. Y bueno, insistir en nuestra gran amistad, no, ya lo han visto ustedes, por cómo lo han oído hablar de mí. Pero sí les diré, bueno, también esto ustedes lo saben, que Antonio Garrido
es un verdadero humanista. Como verán que lo fue Cervantes, porque el humanista era, en el humanismo verdadero de los siglos XVI y XVII, aquel que tenía como máxima el humanus sum, nihil humani a me alienum puto. Soy humano y nada de lo humano me es ajeno. Y aquellos humanistas, Erasmo de Rotterdam, Maquiavelo, Nebrija, el mismo Cervantes, eran humanistas porque sabían de muchas cosas y profundamente, porque leían incansablemente. Eso los hacía ser sabios e implicarse en las gentes, en los problemas de su tiempo. Pues humanista también es Antonio y, para no emocionarme más, gracias, y empiezo mi charla. Se titula esta charla El Quijote en su cuarto centenario, pero no les voy a hablar de las cosas que se están celebrando en este cuarto centenario. No tiene sentido porque tampoco hay mucho que decir. Si ustedes entran en la página de la Real Academia Española, verán que lo que se ha hecho es reediciones del Quijote que vienen a repetir casi todo lo que anteriores ediciones en ellas ya constaba, algunas conferencias que se han repetido hasta la saciedad, por lo que sea o por falta de posibles, por la razón que sea, no ha sido un centenario de gran brillantez, ni en la Real Academia Española, ni en el conjunto de España. Ya tienen mérito instituciones como esta que estén dando importancia a esta conmemoración de la muerte de Cervantes, que es inmediata a la publicación de la segunda parte del Quijote en el 1615 y muy poco posterior a la primera de 1605. Aquí tienen ustedes motivos verdaderos de celebración, con solo, quizás lo han hecho y estoy diciendo algo que ya no tiene sentido. El haber hecho, o si se ha hecho, perdonen, se me ha ocurrido preparando esta conferencia, el itinerario real de Cervantes por Andalucía, que es el que mejor se conoce, fuera del novelesco, que es imaginario. En Andalucía estuvo casi 11 años Cervantes, casi 11 años. Se conocen muchísimos puntos en los que él pisó esos pueblos y recorrió esos caminos, y más que irán apareciendo conforme vayan saliendo más documentos suyos o relacionados con él. En fin, titulé en su cuarto centenario porque me voy a ocupar del Quijote, fundamentalmente del Quijote en sus algunos aspectos de sus 400 años de existencia desde que se publicó, de antes que se publicara, hasta su difusión en el mundo actual, aunque me voy a centrar en este punto al final, en la repercusión americana que el Quijote ha tenido, por dos razones. Primera, porque en el siglo XVIII, en ninguna parte del mundo, ni siquiera en España, el Quijote tuvo la repercusión, la identificación con las gentes de aquel inmenso continente, la popularización que allí adquirió, que en España no se conocieron por entonces. Y porque de ahí viene, naturalmente, la que en América esta universal novela tiene hoy. Y es en América donde gran parte del presente y del futuro de nuestra lengua está. Bien, uno de los aspectos que trato es sobre los autógrafos de Cervantes. Para hacer un riguroso análisis o comentario sobre cualquier creación literaria, desde la invención de la imprenta hasta que se han inventado los ordenadores y escáneres, se precisa la existencia de su primera edición, que llamamos Princeps o Príncipe.
lo cual en el caso del Quijote ocurre, pero se gana mucho en fiabilidad si se cuenta con el manuscrito del autor o al menos con su copia por un amanuense de oficio. Y de nada de esto se dispone para nuestra universal novela. Sabido es que en toda edición el autor es traicionado en diversa medida por el editor o sus oficiales, sea por descuido o incluso intencionadamente. Y en esta situación no se puede calibrar en qué medida la publicación del Quijote modificó lo que Cervantes había escrito, ni tampoco valorar con certidumbre las notas que a pie de página acompañan sus ediciones modernas, ni el rigor de las mismas, que no siempre es todo el que debiera ser. Así pues, el aspecto lingüístico de lo publicado se aquilata mejor si del autor en cuestión se conservan manuscritos de cualquier índole, cuantos más mejor, pero por desgracia son muy pocos los que de Cervantes hasta hoy se conocen, apenas 11, y la mayoría de corta extensión. Lo que aquí cabe enfatizar es que, salvo el primero fechado en Madrid, el 17 de febrero de 1582, y dirigido a Antonio de Eraso, presidente del Consejo de Indias, en petición de un oficio o cargo en América, todos los demás tratan de la misión del escritor alcalaíno como comisario real para la saca en Andalucía de aceite, cereales y legumbres para el abastecimiento de la armada que en Lisboa se estaba organizando, la invencible, que fatalmente no lo fue, y de los galeones de Indias. Manuscritos estos, en su mayoría dados en poblaciones andaluzas. El 10º, datado ante noviembre de 1594 en Málaga y destinado al rey con el ruego de que puédeseme enviar el despacho a Málaga. El siguiente y último de la serie, en Sevilla, hacia el 31 de marzo de 1598, en él se anuncia su próxima excarcelación. Saldré presto de esta prisión, dice, y anuncia su intención de dirigirse a esta ciudad en la que se hallaban los papeles que abonarían su honradez. No quisiera pasar por alto mi sospecha, solo eso, lamentablemente, de que Cervantes, durante sus largas estancias en tierras andaluzas y mucho recorrer sus caminos, pudiera haber adquirido rasgos de andalucismo lingüístico, pues en el 8º documento escribe: y esta relación doy por mandado de los señores contadores, puesto que tengo dada otras, a que en todo me refiero, dada otras con ausencia de la S final, que en otros textos andaluces hace referencia a la aspiración o pérdida de la S implosiva. En el 6º, habiendo escrito certificación, corrige luego la anómala S mediante la superposición de una C, siendo por demás curiosa la forma mala A con H intercalada, del que Cervantes redacta en prisión, luego corregida esa H por una G. El anterior lapsus, evidentemente, hace relación al seseo o al ceceo. Y en el Quijote se registra un uso de quedar transitivo, noroccidentalismo que arraigó en la Andalucía bética, dice, como también nos mostró Virgilio en persona de Eneas el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolos ni descubriéndolos como ellos fueron, sino como habían de ser para quedar ejemplo, o sea, para dejar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes. En la Andalucía bética es muy corriente. El libro lo he quedado en la mesa, o caer transitivo, cuida no caigas el jarrón. Y hay también ejemplos del conocimiento cervantino del vocabulario regional andaluz. Así que extraigo de Rinconete y Cortadillo en la descripción del patio de Monipodio. Al un lado estaba un banco de 3 pies y al otro un cántaro desbocado con un jarrillo encima, no menos falto que el cántaro, y en el medio un tiesto, palabra del norte,
que en Sevilla llaman maceta de albahaca. En los siglos XVI y XVII, ningún escritor español escribía maceta si no era andaluz. Es un mozarabismo andaluz que, curiosamente, en América, por la masiva emigración andaluza, se hizo pronto general. En cambio, todavía en el norte de España aún compiten maceta con tiesto de flores. Entre los manuscritos cervantinos y el Quijote, señala Francisco Rico en el aparato crítico, grafía y acentuación de su última edición de 2015. Ciertamente, pensar que cuando en la edición Príncipe se encuentra ansí, así con dos eses, o así con una, mesmo o mismo, recibió, recibí o recibí, cada una de estas variantes refleja en concreto la empleada por el novelista precisamente ahí, sería tan erróneo como creer que la Princeps supone una mutación sustancial. La edición de Cuesta ofrece bastante más regularidad gráfica que los autógrafos de Cervantes. Compárense simplemente en la una y en los otros las formas de recibir recién citadas. Pero con todo y con ello, no solo está lejanísima de la uniformidad que llegaría a implantar la Real Academia Española, sino que de hecho muestra gran parte de las vacilaciones presentes en aquellos. Este es un planteamiento que es de alguien que es sabio en literatura, en la materia literaria, pero no tanto en la de lengua. Porque aquí no es cuestión de grafía solo. Recibí es sencillamente una variante real que existió junto a recibir. Ansí de así. Y el que aparecía entonces doble S o una era corriente en cualquier autor que pusiera su pluma sobre un papel. Y no se trata tampoco de vacilaciones, sino de usos, o sea, vacilaciones, dudas del que hablaba o escribía, solo lo podemos saber por lo que escribía, sino de posibilidades dobles o triples que la lengua ofrecía, que venían desde la Edad Media y que entonces se estaban acomodando, unas decayendo, otras generalizándose. Pero eso no es propio solo del español de entonces y el de hoy. Unos distinguen S y C, otros sesean, otros cecean, diversos tipos de pronunciación. En mi casa yo lo tengo, mi mujer y mis hijos son yeístas, y yo digo caballo y pollo, cuestión de edad. Y quedar el libro en un sitio, caer un jarrón, es de unos sitios y de otros no. En Canarias y en la Andalucía occidental, aquí creo que no, es ya yo te lo dije. ¿Aquí se dice? No. Ya yo te lo dije. Ya yo sabía eso. Es el uso que era casi general en el Quijote y en todos los autores de la época, que se ha perdido en zonas conservadoras como la andaluza es. En Canarias, aislado viene de isla, y que es muy común en América. Y en cambio yo nunca digo, ya yo lo sabía, sino yo ya lo sabía. Y está quien dice, yo se los dije, y yo se lo dije. Y los que dicen, ¿hacen años qué? Y otros, ¿hace años qué? Variantes, todos los días están saliendo. En las televisiones hoy no se oye otra cosa que las miles de personas, las cientos de personas. Puede decir la academia y pueden decir los gramáticos que 1000 es masculino, pues se está haciendo femenino. Y entonces las miles, otros los miles. Es decir, hay en cada época la lengua es variada. Y entonces no puede sorprender que eso ocurriera entonces. En lo ortográfico, los manuscritos de Cervantes ponen alguna vez Enrique con 2 R's detrás de N, cumplir con N, un con una V y la N, aceite con Z e Y, emplea solo la S entre vocales, lo mismo casa que amase, cuando en la Edad Media casa tenía una, era casa, y amase 2 era una S sorda, amase casa. Pero entonces
no había dos sonidos distintos de ese, uno solo, como ya certificó el sevillano Mateo Alemán en su gramática castellana que publicó recién llegado a México. No se puede comparar la letra escrita de Cervantes, ni la de ningún otro que escribiera a mano, entonces, con la de la imprenta, porque la imprenta tenía sus propios cánones. Y Cervantes escribía como cualquier otro que hubiese aprendido a escribir, no para ser amanuense de oficio, no para ser notario, no dirigido a ocupar un alto cargo en la administración, sino solo para servirse corrientemente de la escritura. Y cuando se achaca a Cervantes que no ponía los puntos sobre las íes, lo ponía no regularmente, en unas cartas más, en otras menos. Miren, en la que escribe Antonio de Eraso, como quiere conseguir un oficio para Indias, para empezar escribe con una letra más elegante y puntúa casi sistemáticamente. Y hay que tener en cuenta que en el siglo XV nadie puntuaba o casi nada las íes. No se puntuaban. Es una moda que implantó el humanismo y que tardó mucho en generalizarse. De ahí que se creara el dicho poner los puntos sobre las íes. De cuestiones más propiamente lingüísticas de los autógrafos, en su comparación con el Quijote, trataré luego. El problema de las anotaciones al Quijote. Ese problema deviene de los siglos transcurridos entre su primera edición y de las que hoy día se ofrecen al lector, con los consiguientes cambios transcurridos en esos 400 años en la lengua, en las costumbres y en los usos sociales, etc., contando también con las particularidades e interpretaciones de sus actuales editores, que deberían restringirse al máximo si de alterar el texto primigenio se trata. Sobre esta cuestión comento estos 3 ejemplos. Enalbardar al momento o al jumento, en la venta que Don Quijote tomó por Castillo tras el apaleamiento de Sancho y el descalabramiento de su amo, con Maritornes, el mentero, el ventero, el arriero y el cuadrillero de por medio, una vez repuesto el escudero de las ansias que el bálsamo de Fierabrás le había producido, ya saben que dice, desaguó por entrambas canales, Don Quijote, que como se ha dicho, se sintió aliviado y sano, quiso partirse luego entonces significaba inmediatamente, no como decimos, luego te veo y puede ser por la tarde, no. Quiso partirse luego a buscar aventuras, pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba era quitársele al mundo y a los en él menesterosos de su favor y amparo, y más con la seguridad y confianza que llevaba en su bálsamo. Y así, forzado de este deseo, él mismo ensilló a Rocinante y enalbardó al jumento de su escudero, a quien también ayudó a vestirse y a subir en el asno. Para que hiciera eso Don Quijote, imagínense la prisa que no tenía. Púsose luego a caballo y llegándose a un rincón de la venta, asió de su lanzón que allí estaba para que le sirviese de lanza. Anteriormente, tras un sueño reparador de Don Quijote y antes de reanudarse el cuento de la pastora Marcela, apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones de Oriente, cuando los 5 de los 6 cabreros se levantaron y fueron a despertar a Don Quijote y a decirle si estaba todavía con propósito de ir a ver el famoso entierro de Grisóstomo y que ellos le harían compañía. Don Quijote, que otra cosa no deseaba, se levantó y mandó a Sancho que ensillase y enalbardase al momento, lo cual él hizo con mucha diligencia y con la misma se pusieron luego en camino. Eso es lo que pone la edición de 1605. Eso es lo que ha mantenido Francisco Rico en todas sus ediciones. Y en esta última se le ha ocurrido cambiar al momento por el jumento. Pero ensillar ya es a una cabalgadura de montar. Enalbardar es al asno. Si fuese enalbardó al jumento, también tendría que decir ensilló a Rocinante. Es decir, una ocurrencia de un gran conocedor de la obra de Cervantes, pero que aquí, desde luego, no ha estado acertado.
entre verisímil y verosímil. En la edición Príncipe del Quijote de 1605, cuando se plantea la duda de si el hidalgo manchego tenía por sobrenombre Quijada o Quesada, advierte el narrador: aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Verosímiles pone la edición que salió de la imprenta en 1605. Corrige Rico Quejana en Quijana por la rareza de la primera forma y pone verisímiles simplemente porque así son los otros 3 testimonios de este adjetivo en el relato novelesco. Pero ¿qué razón había para uniformar las muestras de este latinismo en la universal novela cuando en ella se estaba manifestando una variación léxica semejante a la que realmente tenía lugar en el español de la época? ¿Por qué? Efectivamente, la proporción de 3 verisímil por 1 verosímil del Quijote original es parecida a la de 78 verisímil por 28 verosímil que el Corde recoge en el español de entre 1600 y 1620. Cervantes, como en tantos otros casos, seguía el uso más asentado entre los cultos, que solía ser tradicional, pero dando cabida ya a la innovación verosímil que a la postre y no tardando mucho triunfaría en nuestra lengua. El fondo folclórico de una interpretación léxica. Hacia el final de la carta que desde la ínsula Barataria escribe Sancho a Don Quijote se lee: quisiera enviarle a vuestra merced alguna cosa, pero no sé qué envíe, si no es algunos cañutos de jeringas que para con vejigas los hacen en esta ínsula muy curiosos. En las correspondientes notas de la edición de Gaos se interpreta el pasaje que resalto en referencia a 2 instrumentos distintos para la aplicación de lavativas. Por su parte, Rico explica: parece referirse a los tubos y odres de las gaitas de fuelle. No sabemos cómo un escudero de extracción rural podía conocer semejante instrumento. Sin embargo, el tono de la misiva sanchesca, por su hilarante contenido y el ambiente carnavalesco que la enmarca, no podía ser el propio para que en ella figurara un instrumento musical de tales características. Piénsese que en la misiva que la duquesa envía con un paje a Teresa Panza, donde la requiere: dícenme que en ese lugar hay bellotas gordas, envíenme hasta 2 docenas, que las estimaré en mucho por ser de su mano. A su vez, la mujer de Sancho al servidor ducal promete: y en lo que toca a las bellotas, señor mío, yo le enviaré a su señoría un celemín, que por gordas las puede venir a ver a la mira y a la maravilla. Este trato jocoso y aldeano es el que cuadra a la epístola barataria, en la cual, a mi parecer, Sancho está hablando de canutos como los usuales en las jeringas de las lavativas, pero para la vejiga de cerdo u otros animales, que se seca para guardar en ella manteca o para llenarla de aire y golpear con ella en bromas como las del carnaval. Esta era la acepción que daba el DRA, el Diccionario de la Academia, en 1984 y que después, no sé por qué razón, la ha suprimido. Este significado se confirma con el de vejigazo, golpe dado por burla o regocijo con una vejiga llena de aire u otra cosa, porque puede ser de otras cosas peor que el aire. Y por el profundo empleo de vejigas en los antiguos carnavales de los locos y en los antecuaresmales. Mi experiencia personal, esto me lo aclaró. De niño, como en cualquier pueblo de España, en aquel entonces no se vendían globos. Y los niños con que se divertían, una de las diversiones preferidas era, llegada la matanza del cerdo, se estaba ansiando no por la morcilla o el chorizo, sino por la vejiga del cerdo. Los padres cogían la vejiga del cerdo y la ponían en una tinaja con salvado o afrecho hasta que se secara. Una vez seca, con un cañutillo, con un canuto de caña, nosotros, yo y no lo sé si hay aquí gente de extracción rural y de cierta edad, seguro que eso lo ha conocido, entonces inflábamos esa vejiga
y nos servía para jugar, para golpearnos, etc. Bueno, esto es lo que aquí se está indicando. Cervantes y el Quijote en la España de su tiempo. De cómo Cervantes interpreta en su prodigiosa novela la España que le tocó vivir, ahondando en su venero más popular, siempre con el contrapunto culto, en su marco de realismo sociocultural e histórico, dan alguna idea a las cuestiones que paso a exponer, sobrenombres de persona. Al final de la segunda parte, con Don Quijote en trance de muerte, este recuerda en su arrepentimiento postrimero: yo fui loco y ya soy cuerdo, fui Don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Y al morir el caballero de la triste figura, se resuelve el enigma de su identidad onomástica, pues de varias maneras se refiere al hidalgo manchego en la novela, como diversos son los nombres que reciben otros personajes, entre ellos Teresa Panza y su hija. Y el mismo Don Quijote, después de apellidarse Quijote en el testamento que dicta en el lecho del dolor, a su sobrina la nombra Antonia Quijana. Pedro es el nombre de pila de uno de los manteadores de Sancho, de los cuales este recuerda que el uno se llamaba Pedro Martínez y el otro Tenorio Hernández, y el ventero hoy que se llamaba Juan Palomeque el Zurdo, andaluz. Como antropónimo del médico de la ínsula Barataria era también Pedro, así como el de un vecino de Sancho que menciona en su carta Teresa Panza: el hijo de Pedro de Lobo se ha ordenado de grados y corona. Y se encuentra en expresión proverbial en la siguiente intervención de Sancho: vuestra merced, mire cómo habla, señor barbero, que no es todo hacer barbas y algo va de Pedro a Pedro. Dígolo porque todos nos conocemos y a mí no se me ha de echar dado falso. En el onomástico del arrendador de las lanas de Barataria, Pedro Pérez Mazorca, se combina este mismo nombre de pila con un segundo apellido o apodo de evidente rusticidad, Mazorca, que contrasta con el patronímico de Diego de la Llana, hidalgo principal en la imaginaria ínsula. Es palmario el sustrato refranil de Pedro, como ya sugieren las antecedentes palabras de Sancho y estas paremias: ya duro es Pedro para cabrero, y Pedro me llamo y solo me ando. Trasfondo folclórico que explica el que este nombre propio popularmente se alterara en Pero, antropónimo tópico del medio aldeano con sus derivados Perogrullo, Perico de los Palotes, como Pero o Pedro por su casa, Periquillo entre ellas, etc. Y su conversión en apelativo compuesto, como el de Perojimén, Perojiménez o Pedro Jiménez, variedad de uva andaluza. O en el diminutivo perico, de numerosa polisemia, incluida la acepción de orinal. Tampoco resulta así extraño, teniendo en cuenta el mencionado refrán ya duro es Pedro para cabrero, que Cervantes precisamente, no muchas cosas son casuales en el Quijote, ni muchísimo menos, esta tampoco, que Cervantes precisamente pusiera este nombre al mozo que llegó con la historia de Grisóstomo y Marcela, y es el que en el Quijote de 1605 adopta el papel de prevaricador del lenguaje que en el de 1615 correspondería a Sancho, cuando el rústico, Pedro, dice Cris y Don Quijote: eclipse se llama, amigo, y estil, reconvenido, estéril queréis decir amigo, con salida que podría ser del propio Sancho. Estéril o estil, todo se sale allá. En la primera parte, Sancho, más que con la incorrección, juega con el equívoco léxico. Así, cuando el barbero se lamenta: en mal punto os empreñastes de sus promesas, y en mal hora se os entró en los cascos la ínsula que tanto deseáis. Y él, Sancho, presto y airado, así reacciona: yo no estoy preñado de nadie, ni soy hombre que me dejara empreñar del rey que fuese. Y aunque pobre, soy cristiano viejo y no debo nada a nadie. Mingo abunda en dichos como elemento tópico del nombre aldeano, y en diminutivo es el de la aldeana engañada que Teresa Panza menciona en su carta. Minguilla, la nieta de Mingo Silvato, de manifiesta intención burlesca, igual que caracterizador de una campesina de baja condición es el onomástico con artículo la berrueca, de la que en la misma emisiva se dice
que casó a su hija con un pintor de mala mano que llegó a este pueblo a pintar lo que saliese. Es más, en Dulcinea se muestra que las diferencias sociales acarreaban necesariamente consecuencias en la onomástica personal. Y así, cuando Don Quijote declaré que su dama era hija de Aldonza Nogales y de Lorenzo Corchuelo, el asombro de su escudero será mayúsculo. ¡Ta! Dijo Sancho, que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre, Aldonza Lorenzo. Efectivamente, si es Sancho Panza el protagonista del argumento humorístico del Quijote, Cervantes no podía desperdiciar las muchas posibilidades que el acervo hispánico de nombres de persona le ofrecía, para provocar continuamente la hilaridad del lector, de lo que se encargará el escudero con la mayor eficacia y variedad temática. Así, en su personalísima interpretación del nombre del astrólogo, matemático y geógrafo griego, al que no casualmente se refiere con su variante erudita de Ptolomeo, Ptolomeo, pues genuinamente cómica y lingüísticamente aguda es su interpretación de puto y gafo con la añadidura de meón o meo o no sé cómo, dice. Claro, pone Ptolomeo, se lo pone Cervantes en su boca, naturalmente. Ptolomeo, puto. Si hubiese sido Ptolomeo, no podía haber hecho ese juego humorístico ahí. Tras el apaleamiento de los yangüeses, el doliente Sancho pide a su amo que vuestra merced me diese 2 tragos de aquella bebida del Feoblas, por Fierabras. Graciosa traducción escuderil que no deja de revelar el conocimiento que Cervantes tenía de la literatura en sayagués, con el contrapunto de la desiderativa de Sancho. Y a Dios prazga que no suceda bien. El sayagués es el dialecto tópico de aldeano de los siglos XVI y XVII, de tipo noroccidental, donde PL es PR, prazga por prazga, o cravo por clavo, etcétera, etcétera. En prazga es la forma genuinamente sayaguesa, al decir feoblas, blas por bras, Fierabras, y bras era nombre de aldeano rústico, bras, blas. Y cuando Sancho dice por el yelmo de Malino, por el yelmo de Mambrino, está recurriendo a un contrapunto de humor culto. Malino es el maligno, el diablo, por tabú denominado con un latinismo. Siempre se procuró elidir el nombre del demonio. Berceo lo llamaba el demón, el enemigo malo. Es decir, malino realmente no es una forma que hubiera podido emplear un aldeano de La Mancha o de ninguna otra parte de España. Hay aquí un contexto histórico en cuanto a los nombres de persona. El Concilio de Trento de mediados del XVI, en la que la Iglesia exigió que en todas las parroquias se llevara un nombre, un libro de registro de bautismos. Y entonces muchos de los apellidos antiguos, que eran simples apodos, Cuadrado, Redondo, etcétera, y otros de toda índole, pasaron a ser apellidos. La estamentación social del nombre de persona. Aldonza, Dulcinea del Toboso. Aldonza es el nombre de la lozana andaluza de Francisco Delicado también, y Aldonza figura en muchos textos poéticos de ambiente rural. En cambio, una personalidad encumbrada no podía llevar esos nombres. Esto se comprueba con el famoso y entonces muy influyente arzobispo de Toledo, Juan Martínez, hijo de labriegos extremeños, de segundo apellido Guijarro. ¿Y cómo se cambió ese Guijarro? Siliceo, con un latinismo, Juan Martínez Siliceo. ¿Cómo ese arzobispo se iba a llamar Guijarro? Y ecos literarios, todo esto de ese aprovechamiento del tópico nombre
de aldeanos, de pastores, etc., se ve maravillosamente representado en la célebre Pragmática de Quevedo contra los poetas chirles, hueros y ebenes, en las que les prohíbe usar continuamente nombres como Pascual, Brás, Mingo, etcétera, etcétera, repetitivos hasta la saciedad en el teatro de los siglos XVI y XVII, en la poesía, etcétera. Una arraigada superstición. Las ideas del hado y del presagio, de profundo arraigo en el medievo hispánico, estaban muy vivas aún en los siglos XVI y XVII. De ahí el dicho de Correas: para el adalice era desbueno, cargado de agüeros y de recelo. Y por descontado también en el Quijote, cuyo penúltimo capítulo trata de los agüeros que tuvo Don Quijote al entrar en su aldea, con las exclamaciones del caballero andante: malum signum, liebre huye, galgos la siguen, Dulcinea no parece. Y en anterior pasaje Don Quijote criticará los agüeros en los que, sin embargo, demuestra creer. Levántase uno de estos agoreros por la mañana, sale de su casa, encuéntrase con un fraile de la Orden del Bienaventurado San Francisco y, como si hubiera encontrado con un grifo, vuelve las espaldas y vuélvese a su casa. Derrámasele al otro Mendoza la sal encima de la mesa y derrámasele la melancolía por el corazón, como si estuviera obligada la naturaleza a dar señales de las venideras desgracias con cosas tan de poco momento como las referidas. Y aquí está aludida la famosa superstición de la nobleza alavesa de los Mendoza, en toda España conocidos por su extraordinario miedo a... De hecho, en Andalucía se vendió en aquellos siglos un salero que se llamó mendocino. La atávica superstición del agüero en relación con el nacimiento del individuo y de sus condiciones corporales también la manifiesta Cervantes con el apodo del ventero que participó en el manteo de Sancho, del que, como sabemos, oyó, llamaban Juan Palometque el zurdo. Considerando Don Quijote que esa tacha social era semejante a la de no saber leer ni escribir en los gobernadores. Porque has de saber, oh Sancho, que no saber leer o ser zurdo arguye una de dos cosas: o que fue hijo de padres demasiado de humildes y bajos, o él tan travieso y malo que no pudo entrar en él el buen uso ni la buena doctrina. Efectivamente, todo individuo que usaba la mano izquierda en vez de la derecha era visto con prevención por los demás, y esto no sé si hasta ahora, pero yo de niño también lo he conocido. En el Criticón considera Gracián que poco estiman ellos mi sangre. No saben otro que sangrar la costilla de los zurdos. También porque el siniestro lado, desde muy antiguo, fue señal de mal agüero. Y de ahí, tras el triunfo de la Revolución Francesa, los que se sentaron a la izquierda, y han venido a las izquierdas, y los que se sentaron a la derecha. A la derecha siempre el estamento social más alto. Por eso Don Quijote anima a Sancho con un «vamos con pie derecho a entrar en nuestro lugar». El Cantar de Mío Cid nos da un ejemplo maravilloso de esta ideología de superstición. Sobre el verso 18 del poema épico, cuando sale el Cid con los suyos al destierro, el poeta dice: a la eixida de Vivar o vieron la cornella diestra, entrando en Burgos o vieron la derecha. Es decir, a la eixida, a la salida, o vieron la cornella, tuvieron la corneja, ese ave que significa, según el vuelo, a la derecha buena suerte, a la izquierda mala. Efectivamente, el Cid salía con sus fieles y tenían la corneja volando a la derecha porque en el destierro el Cid iba a triunfar. Entrando en Burgos, la tuvo a la izquierda, mala señal, siniestra, mala señal, porque efectivamente ahí, dice el poema,
Anoche en Burgos convidarle y de grado, dice el poema. Los burgaleses lo convidarían de grado, mas ninguno no nos osaba. El rey don Alfonso tanto había la gran saña. Anoche en Burgos d'él entró su carta con gran recaudo, fuertemente sellada. Es decir, condenando a penas de muerte y hasta de perdición en los infiernos, porque entonces los reyes podían condenar hasta el infierno, al que diera acogida en Burgos al Cid. Luego está el médico encargado de mortificar a Sancho durante su estancia en la ínsula Barataria, Pedro Recio de Agüero, a quien el escudero metido a gobernador llamaría Pedro Recio de Malagüero, que no en vano se decía nacido en el lugar manchego de Tirte afuera, tírate afuera, vete fuera, va de retro. De nombre bien significativo en este contexto. El mismo Sancho en su carta a Don Quijote, cuando se queja del maléfico Galeno, aclarará el mal presagio que ve en semejante combinación de apellido y topónimo. Llámase el doctor Pedro Recio y es natural de Tirte afuera, porque vea vuesa merced qué nombre para no temer que he de morir a sus manos. Sociología del tratamiento personal. En la lengua de los siglos XVI y XVII, nada más representativo de los hábitos sociales y más condicionado por ellos hay que el tratamiento personal, por lo que su repercusión literaria estaba asegurada. En el mismo Lazarillo de Tormes, el anónimo autor refleja el entramado sociológico que al respecto se vivía en los años en que lo escribió, pero sobremanera interesa el episodio en el que el puntilloso y pobre hidalgo le cuenta a Lázaro la ofensa que a su honor le había hecho un caballero castellano viejo, donde está perfectamente contextualizada la distinción entre el voseo y la fórmula cortés vuesa merced o vuestra merced. Acuérdome que un día deshonré en mi tierra a un oficial y quise ponerle en las manos, porque cada vez que me lo topaba me decía, mantenga Dios a vuestra merced. Vos, don Villano Ruin, le dije yo, ¿por qué no sois bien criado? Para añadir que a los más altos como yo, y fíjense lo hambriento que era, a los más altos como yo, no les han de hablar menos de beso las manos de vuestra merced, o por lo menos besos, señor, las manos, si el que habla es caballero. Mención semejante a la buena crianza consta en el Quijote, cuando el cuadrillero se dirige al hidalgo manchego con un displicente, pues como va a buen hombre, y este airado le responde, hablara yo más bien criado si fuera que vos, úsase en esta tierra hablar de esta suerte a los caballeros andantes majadero. La consecuencia fue el quebrantamiento de cara que sufrió Don Quijote con el candil que ese cuadrillero llevaba en su mano. Y en la historia de Leandra está el mencionado caso del soldado fanfarrón, quien, con una novista arrogancia, llamaba de vos a sus iguales y a los mismos que le conocían, y decía que su padre era su brazo, su linaje, sus obras, y que, debajo de ser soldado, al mismo rey no debía nada. El don se hizo un bien apetecido en aquella sociedad estamentada y de exacerbado sentido del honor, título que, sobre todo en América, acabaría despreciado por las ínfulas de emigrados enriquecidos. Pero el mismo Don Quijote lo otorgaba a humildes mozas de venta. A la Tolosa, que le ciñe la espada, le pidió que de allí en adelante se pusiera don y se llamase Doña Tolosa. Y a la que le calzó la espuela, hija de un honrado molinero de Antequera, asimismo le rogó que se pusiese don y se llamase Doña Molinera. El que aquí se acordara de Antequera no tendrá que ver con las andanzas por esas tierras de Cervantes en tratamiento continuo precisamente con molineros. El propio caballero de la triste figura usaba un don que no le correspondía, los hidalgos no lo llevaban, y en su pueblo, como Sancho le confiesa, era criticado porque lo llevara con 4 cepas y 2 yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro adelante. Lengua hecha literatura. Los humanistas gustaban de aprovechar la variación lingüística como argumento literario, y así lo hicieron ya Juan de la Encina, Lucas Fernández y Torres Naharro de diversas maneras,
también Garcilaso de la Vega, igual que con gran agudeza se servirían de la variedad dialectal en el léxico Mateo Alemán y Baltasar Gracián. Cervantes, muy presente, tiene las posibilidades que la riqueza y complejidad del lenguaje de su tiempo le ofrecían para lo que Rosenblatt llamó juego con los distintos niveles del habla, entre los que estaba la coexistencia del arcaísmo con la innovación. En el castellano medieval, los nombres de ríos se resistieron a llevar artículo determinado. Todavía en pueblos de Aragón ribereños se dice: esta chica come más que Ebro. Los ríos comen las orillas en la escritura, come más que Ebro. Sobre todo en sintagmas preposicionales, pues su misma determinación, y en el Guzmán de Alfarache se habla de pasó Guadalquivir, no el Guadalquivir. Pues esa misma determinación se consideraba suficiente, y el hecho gramatical penetró en el español clásico. Cervantes, como los demás autores de la época, pone artículo solo cuando hay aposición o adjetivación. El Tajo dorado, el dorado Tajo, el río Tajo, el divino Genil, el olivífero Betis, el tortuoso Guadiana, llegaron al río Ebro, no en los que en Pisuerga se bañan, los más bravos toros que cría Jarama. Pero en el romance de Altisidora combinará así lo tradicional con la novedad. Por esto será famosa desde Henares a Jarama, desde el Tajo a Manzanares, desde Pisuerga hasta Arlanza. Es muy posible también que la exquisitez del verso empujara a emplear en él, en lugar de trujo de su prosa novelesca y de sus autógrafos, la variante trajo, que estaba adquiriendo creciente implantación en el español culto de la época. Así, en el soneto Don Belianís de Grecia a Don Quijote, en la edición de 1605. Tuve a mis pies postrada la fortuna y trajo del copete mi cordura a la calva ocasión al estricote. En todo el Quijote, primera y segunda parte, no hay más que trujo. Decenas y decenas de casos. Solo en ese verso aparece trajo. Me va quedando poco, pero si protestan cortaré. Bueno, ya sé que no lo van a hacer por su educación. Cervantes, en lo literario, es figura descollante del humanismo español. De ahí su voracidad lectora, bien demostrada en su obra, donde se confiesa aficionado a leer aunque sean los papeles rotos de las calles. Su patrón del lenguaje es el puro, el propio, el elegante y claro, recibido de la alta cuna y de una selecta educación, pero que también podía adquirir hasta el nacido en Majadahonda. Un lenguaje decantado por los mejores modelos escritos y por el trato con los buenos hablantes, por lo que a una juiciosa intervención de su escudero, Don Quijote puede decirle: nunca te he oído hablar, Sancho, tan discreto como ahora. Por donde vengo a conocer ser verdad el refrán que tú algunas veces sueles decir: no con quien naces, sino con quien paces. En definitiva, un uso derivado de la selección de la lengua y relacionado con su devenir evolutivo, el que en la poética horaciana es árbitro, ley y norma del habla, con especial atención a su manifestación escrita, pues como en el Quijote se afirma, la pluma es la lengua del alma, cuáles fueron los conceptos que en ella se engendraren, tales serán sus escritos. Pero una lengua cervantina queda a contemplarse en su marco histórico, sin anacronismos. Así, en modo alguno era vulgar Cervantes al alternar en sus autógrafos octubre con octubre, pues octubre está en la tasa y fe de ratas, textos oficiales de 1615, y corrector, no corrector, en el privilegio real de 1604 y de 1615. Y si en los originales hay recibir y recibir, mesmo y mismo, sus porcentajes son proporcionalmente semejantes a los de su presencia en la novela. La coincidencia entre manuscritos
y novela impresa es total. Y en el Quijote es exclusivo el uso de trujo, con la única excepción del ya visto poético trajo. Esta comparación sirve para poner en su sitio lo que tanto se ha dicho sobre la manipulación de los impresores en el texto de Cervantes cuando esto se exagera. Efectivamente, ¿por qué ninguna enmienda tiene el constante trujo cuando el español de entre 1570 y 1620, el Corde recoge 694 trujo por 1081 trajo? Sin embargo, la forma preferida por Cervantes es escrupulosamente respetada. Y si en los autógrafos se registran 4 ansí y otros tantos así, mientras en el Quijote la proporción es de 62 ansí y 1065 así, eso no significa que el mismo autor no pudiera haber girado su patrimonial uso en este punto para la expresión literaria. De hecho, evoluciona en el prólogo de 1615 respecto del de 1605, al eliminar la variación amarlo, amallo, decirlo, decillo, suprimiendo las formas palatalizadas que sí estaban en sus manuscritos, y dando cabida en el texto novelesco a 3 registros de quién es plural, con única presencia en 1605, dando así un paso de modernidad con este plural analógico que años después aún parecería poco elegante a Ambrosio de Salazar y a Gonzalo Correas. Y para los que no estén familiarizados con la filología, en 2 minutos les querría aclarar un poco esto. En castellano, desde su nacimiento hasta comienzos del 16, se dijo únicamente quién para singular y plural, procedente del quem latino. Como decimos que es el que, los que. Pero acabó creándose en una base popular, seguramente, un plural analógico, quienes, como cual, cuales, o pantalón, pantalones. A día de hoy, fíjense, en el Quijote se lee, nosotros somos quien somos. Así es, eso es un octosílabo de Gabriel Celaya. Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos. O porque no nos dejan decir que somos quien somos, y todos ustedes seguro que habrán dicho, no una, muchas veces, pero ¿quién se creerán esos que son? No sé quién son. Se oye todavía. Sin embargo, los gramáticos se obstinan en negar vigencia, dicen que es de la lengua, pues un poco, no dicen vulgar, pero prácticamente. Pero si los propios académicos de la Real, en sus escritos se les puede cazar. Bien es verdad que aparecen más quienes en la escritura, porque permite la corrección, que en el habla espontánea. Pero aquí tenemos, para que ustedes vean con ese ansí, así, escribir, una variación que por lo menos se empezó a producir a comienzos del siglo XVI, que en la primera parte del Quijote una sola vez aparece el plural analógico quienes, y 3 en la segunda, lo que ya supone un avance, y que hasta bastante más tarde era considerado un uso vulgar. De manera que ninguna academia tiene derecho, por una supuesta regularidad ortográfica, es decir, entre los relativos, ¿quién plural quiénes? No se debe decir quién plural. Pues se dice, y es el hecho histórico, y mientras los hablantes lo digan, eso se debe respetar. Y eso es lo que aparece en el Quijote. La extraordinaria capacidad literaria de Cervantes, que le hace ser el creador de la novela moderna, se apoya en el dominio de una lengua de la que sabe tocar todos sus registros con maestría y convertir algunos en argumentos del relato. Así, los extraordinarios diálogos que les aconsejo que se relean, de Sancho con el escudero del caballero del bosque, cuando ese escudero, que era del pueblo, aunque iba disfrazado con su narizón, era del mismo pueblo de Sancho, y le pregunta que si tenía hijos, dice, sí, una hija Sanchica y un hijo, y ella es una moza robusta y tal, y le dice, hoy de puta y puta, ¿qué rejo debe de tener la muchacha? Entonces Sancho se altera,
Dice, ni ella es puta, ni su madre lo es, ni mientras yo viviere lo serán. En el trasfondo está el refrán, puta la madre, puta la hija, puta la manta, que las cobija. Perdonen por la expresión, pero está ahí. Pero así era, que era así. Y a continuación, es un ejemplo maravilloso de dominio del lenguaje, de pragmatismo semántico. A continuación, el escudero del Caballero del Bosque saca su bota de vino, le pregunta, dice, ¿es de Ciudad Real? Y empieza a beber Sancho con los ojos abiertos al cielo y dice, oí de puta de vino y qué católico es. Y le dice el otro, pues no acabas de decir. Dice, bueno, reconozco que si se dice para no ofender, bueno. En el diálogo con las dueñas de la duquesa es maravilloso cuando la dueña dolorida empieza a decir el caballerísimo, la manchísima, el escuderísimo, y Sancho le lanza una serie de superlativos absurdos, hasta verbales, quisieridísimis, donde Cervantes está criticando la lengua escrita pedante de algunos que abusaban de esos superlativos enísimo. Era de entrada no muy antigua en español procedente del italiano o mero calco latino. Se entiende así la pronta y extendida fama que su Quijote alcanzó, de modo que no es exagerada la afirmación del autor en la dedicatoria al conde de Lemos del de 1615 de que es mucha la priesa que de infinitas partes me dan a que le envíe, se refiere a esa edición de 1615, y añade, y el que más ha mostrado desearle ha sido el grande emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un propio, pidiéndome, o por mejor decir, suplicándome, se le enviase, porque quería fundar un colegio donde se leyese la lengua castellana, y quería el libro que se leyese fuese el de la historia de Don Quijote. Esta figuración resultaría profética, visto el universal encomio de que el magistral relato novelesco ha gozado y goza significativamente profundo en la América española y con tempranas muestras de popularización allí. Si tengo seguro. En América, en la América de la aventura fantástica, del mito y la leyenda, de delirios utópicos coronados de tantos fracasos y del ansia de libertad, el Quijote sin duda era el modelo literario que más convenía a las ensoñaciones indianas, pero asimismo al crudo choque entre la fantasía y el idealismo con la realidad. Y en el periodo que va de mediados del siglo XVIII al final de la dependencia continental de España, probablemente fue el episodio baratario ideado por Cervantes el que mejor cuadraba a este contraste. Todavía en 1752, el jesuita almeriense Murillo Velarde, en su Geografía de América, reproducía antiguas empresas de Dorados y Cíbolas en el fracaso colonizador de la Alta California, debido dice, a la fantástica y perniciosa idea de las islas rica de oro y rica de plata, que son a modo de la barataria de Sancho Panza. Y en 1811 el bogotano Agustín Gutiérrez Moreno, que 5 años después sería fusilado en Bogotá como insurgente, en carta a su hermano le advierte que la fragmentación independentista, dice, revienta la mina y vuelan los proyectos de soberanías sanchopancinas. Sin embargo, la barataria literaria, en la que se desvanecía un imposible gobierno de Sancho Panza, se hizo realidad en la barataria americana, aún hoy existente, fundada hacia 1780 cerca de Nueva Orleans, para asentamiento de colonos canarios por el malagueño de tierras malagueñas, Bernardo de Gálvez, heroico conquistador de Pensacola y luego virrey de Nueva España, que con malagueños fundaría y poblaría también
las poblaciones de Nueva Iberia y Quitacapas. Quitacapas, aunque parezca español, es nombre indígena. Notable también es que en una manuscrita Gaceta de La Habana puesta en verso en 1770, su anónimo autor, previendo el fracaso de un proyecto de nueva población, lo compare con la mera apariencia que supuso el gobierno sanchesco, como él confiesa, retazo de erudición que había ganado por haber leído. Y en el prólogo dice, señorío de la ciudad barataria. Como no veo que se presenten pobladores para la fundación de la nueva ciudad de San Juan de Jaruco, sin embargo de haber ya vuestra merced servídose expedir sus correspondientes despachos al fiscal de la Real Hacienda, declarándole su título tan suspirado bajo la denominación de conde de su nombre, voy creyendo que en cuanto al señorío será aparente como el gobierno de Sancho de la ínsula barataria. Ve vuestra merced si es bueno haber leído, pues sin violencia me ocurrió un retazo de erudición que he tocado por incidencia desentrañada de la célebre historia que compuso Cervantes para perpetuar el nombre del valeroso manchego. Y ya también en el prólogo, el anónimo autor, sin duda criollo, dice, de histórico no tengo más tintura que la que me ha prestado Quijote en sus delirantes caballerías y Panza en sus jocosas sandeses. Según esto, el libro que había leído él era precisamente el Quijote y probablemente solo él. La cita habanera sobre la ciudad barataria indica que el Quijote estaba muy presente en los círculos cultos de Cuba, lo que corrobora, cosa que no está atestiguado para la España de entonces, para la península, ni para Canarias, claro, la presencia de su nombre, del nombre de su autor en la onomástica urbana, pues en plano de La Habana de 1783, las únicas vías públicas que nominalmente se señalan en el barrio extramuros de Jesús y María eran entonces la calzada de San Luis Gonzaga y el paseo de Cervantes. El prodigioso relato novelesco era de obligada lectura entre los ilustrados novohispanos, lo sabemos, y Don Quijote motivo de ensueños e imaginaciones varias. En una de ellas, el ardoroso cura insurgente José Manuel Correa se veía identificado con el caballero de la triste figura cuando, refiriendo a un combate suyo, dice: mis reclutas alanceaban a los chaquetas, los realistas, por el uniforme que llevaban, con más denuedo que Don Quijote a los carneros. Ahora bien, es Sancho el personaje que domina el imaginario popular, por la misma vis cómica de su pintura cervantina y sobre todo por la grotesca representación de su figura, enmascaradas como las que tuvieron lugar en Perú los años 1607 y 1621, o el célebre desfile quijotesco que hubo por las calles de México el domingo 24 de enero de 1627. Festejos callejeros con habitual participación estudiantil y que tan del gusto de los americanos fueron, de lo que son alusivos los callejones de México dieciochescos, de la danza y del titiritero, sin contar con los que se hicieron en ambiente palaciego. De todo ello resultaría el dieciochesco diálogo de Don Quijote y su escudero Sancho en las riberas de México, una extraordinaria creación. Aparecen en México Sancho, que adopta el papel del criollo antiespañol, y un Don Quijote que ha aparecido por ahí, resucitado, transferida su personalidad a otra persona. Entablan un diálogo que es una crítica de la administración borbónica y sobre todo de la expulsión de los jesuitas, que en México provocó revueltas sangrientas. Efectivamente, en la enumeración de las casas de la capital virreinal novohispana, con los nombres de todas sus calles, hecha hacia 1790, se menciona la de Sancho Panza, entre la de las Moras y la de la pulquería de Tepechichilco, y cerca de la nombrada de la Lagunilla. Y en plano de la misma ciudad, levantado en 1793, aparecen el callejón de Sancho Panza y la plaza de Sancho Panza,
en la que estaba sita la pulquería de Sancho Panza, una taberna en la que los indígenas y criollos pobres bebían el pulque. Antes, en minuciosa relación planimétrica que obra en los fondos de la Biblioteca Nacional de 1765, realizada para ordenar el impuesto que debía costear el empedrado de las calles, se anota el callejón de Sancho Panza, que da vuelta por la acequia del Puente de la Misericordia hasta la salida de la calzada de la Concepción, en el costado de la pulquería nombrada Sancho Panza. Y ahí estaba el letrero con la figura de Sancho y su borrico. Conocido es el especial ambiente tabernario que rodeaba las pulquerías, algunas de rótulos tan expresivos como Los Cantaritos, Tumbaburros o la de Los Loquitos que menciona Fernández de Lizardi. De modo que la existencia de la llamada Sancho Panza, junto al nombre escuderil que jalonó la misma manzana de su ubicación, demuestra que los ecos del Quijote habían llegado a todos los estratos de la población, desde su asidua lectura en los ambientes cultivados por el ejercicio escolar o desde vejámenes universitarios y representaciones teatrales en conventos femeninos, donde las figuras de Don Quijote y Sancho tuvieron alguna mención, como la que se celebró en el convento de San Jerónimo el año 1756, o por multitudinarias mascaradas callejeras. Es como si la generosa semilla del Quijote, que en 1605 hizo la carrera de ultramar, de la primera edición, la mayor parte de sus ejemplares no se vendieron en España, en América. Hubiera encontrado en América terreno abonado para su vigoroso arraigo y perenne fructificación. Muchas gracias. Juan Antonio. Muchísimas gracias, profesor Frago. Hoy, estoy seguro, somos más porque sabemos más. Decía George Steiner que la más importante de las actividades humanas era la de enseñar. Hoy eso se ha cumplido gracias al, permítame la expresión, divertido, profundo, riguroso discurso del profesor Frago. Una auténtica lección que demuestra que la obra de Miguel de Cervantes es inagotable, inacabable y está atravesada de un humor infinito. Seguiremos con el ciclo Cervantes, donde se hablará de arquitectura por el profesor Moleón, todo referido a la época de Cervantes. El musicólogo señor Pérez Ruano nos hablará de la música que contiene y a la que se alude en el Quijote. Doña Carmen Riera, gran especialista del Cervantes barcelonés, que hoy puede estar de tantísima actualidad, por obvias razones. También tendremos ocasión de escuchar una música coral de la época de Cervantes y, por último, en colaboración con la Fundación María Zambrano, y para terminar el ciclo completo, tendremos un acto en el cervantino lugar de Vélez Málaga. El formato del acto, ya, en fin, se les irá comunicando, así como las fechas concretas de todas estas. Y con esto, profesor, como aludía al principio de su intervención, creo que la Real Academia de Bellas Artes de Málaga, pues bueno, ha estado a la altura de las más altas instituciones en conmemoración de la figura de Miguel de Cervantes. Nos ha demostrado que el lenguaje sigue siendo la más maravillosa de las creaciones humanas y que, como alguien dijo, no usamos del lenguaje, el lenguaje nos atraviesa y nos constituye. Este ha sido un buen ejemplo, sin duda. Y para
el próximo jueves, no aquí, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, tenemos sesión ordinaria y luego una extraordinaria. La segunda, la extraordinaria, es la toma de posesión del nuevo académico don Carlos Taillefer de Aya, que ocupa plaza dentro de la sección correspondiente a medios audiovisuales, en este caso el cine. El título de la conferencia, ya de por sí es sugestivo, dice: la belleza de las cosas, la belleza de la imagen, los oficios del cine y las bellas artes. Allí esperamos verle a todo el que pueda y quiera acompañarnos. Y ahora darles las gracias y decirle: se levanta la sesión. Gracias, profesor. Gracias.